Nos gobierna un enfermo. Fin, diría el chanta con honores de Adorni. Pero no está enfermo de cualquier enfermedad. No me voy a meter en el mundo de la psicología. No tengo los conocimientos como para poder medir a un otro, cualquiera sea este otro, desde su integridad psicológica. Simplemente uno se maneja por lo que ve. Nos gobierna un hombre enfermo de algún resentimiento que no sabemos cuál es. Nos gobierna un hombre enfermo de odio. Nos gobierna un hombre enfermo de una ambición de poder, enfermo del desprecio por todo aquel que piensa distinto. Nos gobierna un hombre que tiene la enfermedad de odiar las instituciones por instituciones en sí, cualquiera sea esta. Esto es lo que me generó ayer ver a este presidente 1 hora y media, un poco más, casi 2 horas, ya ni me acuerdo, porque entre tanto grito, entre tanto aullido, entre tanto vómito, no se perdía. Pero pensaba que mientras la enfermedad del odio y del desprecio por quien piensa distinto gritaba en un recinto en algún lugar del mundo, y ese mundo particularmente era la Argentina, en otras partes del mundo otros tan enfermos como él comenzaban o profundizaban la ambición por la política expansionista, como la que tiene Estados Unidos e Israel. Pensaba algo que ustedes saben: el fascismo roba las palabras. Roba las palabras para que los valores, lo que significan esas palabras, puedan ser manipuladas de tal manera de que de tanto manoseo se pierda el verdadero sentido. Entonces, mientras Trump y Netanyahu bombardeaban una escuela en Irán, una escuela de niñas en Irán, en nombre de la libertad, Milei te insultaba a los gritos en nombre de la moral. Entonces dije, miren qué bien, unos matan en nombre de la libertad y otros te violentan en nombre de lo moral. Y uno cuando escucha eso está a punto de enloquecer, porque dice, a ver, ¿en serio que la libertad es esa y la moral es la que plantea Milei? Chorros, corruptos, ignorantes, asesinos. Entre otras cosas fue lo que le dijo a los representantes del pueblo, a los representantes de la oposición a este gobierno, que es lo mismo que te lo digan a vos. Porque otra vez el odio fue el centro de la escena política, porque no hay otra cosa que mostrar, y ustedes lo saben, como lo sabemos nosotros. No hay otra cosa que mostrar. Y lamentablemente el odio, el desprecio, la brutalidad, evidentemente junta votos. Y Milei lo que busca es otra vez el voto de los odiadores, de los odiantes, que no necesita explicación. Porque hay algo que es característico en el odio. El odio no necesita nada más que saber odiar. El odio no necesita argumento, el odio no necesita verdad, el odio no necesita nada de esto. Simplemente necesita la posibilidad concreta de que puedas odiar y de que puedan muchos contagiarse de tu odio. Pero bueno, no se puede hablar de fascismo, ¿no? Porque para algunos era exagerado. Me acuerdo que cuando estábamos en plena campaña política, yo decía, hay que hacer una campaña en contra del fascismo, y el fascismo suena fuerte. Hitler, Mussolini, Franco, Stalin. Trump, Netanyahu, Milei y algún otro que me pierdo.
Cambiaron las épocas, nada más, cambiaron los formatos. ¿Y saben lo que hay hoy que no había antes? Medios de comunicación que te lavan la cabeza para decirte que esto no es fascismo. Ayer veía, mientras el circo estaba en marcha, y mientras este ser enfermo de odio gritaba, veía contentos, sonrientes, aplaudir a Sturzenegger, a Caputo, a Bullrich. ¿Y saben qué es lo que me decía a mí mismo? Digo, ¿cómo podemos ser tan como pueblo? Están gozando los Caputo, están gozando los Sturzenegger, los Bullrich, se reían, mientras el payaso de turno gritaba como un loco, y en esos gritos y en esos insultos lo que nos estaba diciendo es: no me importa nada las instituciones, pero no porque gritaba en el Congreso, sino porque su grito lo que además estaba diciendo es que no había límites en nada y que la opinión del otro es solamente susceptible de poder ser insultada o de poder ser bastardeada. Yo escuché muchos análisis desde anoche hasta hoy y diciendo, bueno, también estuvieron mal los diputados que gritaron cosas. Una cosa son las chicanas que se hacen desde todo punto de vista, desde muchísimo tiempo en un Congreso. No las comparemos, dejemos de comparar. Dejemos de comparar. Dejemos de querer poner en igualdad de condiciones la agresividad y la violencia de un presidente que junta votos con esta violencia frente a la chicana de uno o de dos. No pongamos a todos en la misma balanza. Por favor, no mezclemos más. Ahora, esto es lo que está discutiendo el país y el mundo. Porque no podemos separar lo que pasó ayer en el Congreso con lo que está pasando en el mundo, sobre todo porque aquellos que están llevando adelante grandes matanzas en Medio Oriente son los que apoyan a Milei, y Milei apoya estas lógicas asesinas de Trump y de Netanyahu. La resistencia a este gobierno ya es una resistencia de lo humano frente a una maquinaria de destrucción sin argumento político, no más que el desprecio al otro por sentirse parte de un movimiento social determinado, de una expresión política determinada. Entonces yo no le quiero dar más análisis, quizás es por incapacidad, y quizás Marcos y cualquiera aquí del equipo le pueda dar otra mirada. Me parecen muy importantes todas para analizar esto que nos pasa. Yo no le quiero dar más análisis rebuscado de creer que quizás hay demasiada inteligencia en este gobierno. No, hay brutalidad. Hay brutalidad. Entonces yo veo la tapa de los diarios, dicen Milei atacó al kirchnerismo y los empresarios y defendió la apertura. Milei anunció aperturas y reformas y cruzó con minorías y chicanas a los K. Digo, señores, fue un hecho de violencia en el Congreso que no se vio nunca. No hagamos análisis para quedar todos como grandes intelectuales del mundo periodístico. Son un mamarracho. Son una banda de forajidos que están a los gritos mientras el loquito suelto de turno grita una barbaridad. Insisto, la discusión va a estar y sigue estando si ellos van a acumular poder a partir del odio y cómo vamos a enfrentar ese odio que evidentemente ahora lo llaman moral. Bien, no más para decir de mi parte, porque no le quiero dar más validez a este. Sinceramente me preocupa mucho más la guerra en Medio Oriente, porque además Milei nos metió por la ventana. Me pregunto cuál es la necesidad del gobierno nacional de haber emitido un comunicado el día en que asesinan al líder religioso iraní a celebrar la muerte. Porque el cipallismo de Milei nos puede costar caro. Pero bueno, si lo decís
estás haciendo apología de, qué sé yo. No sé si a ustedes les pasa, y termino con esto, uno está bastante harto de momentos en donde la maquinaria de destrucción de lo humano de la derecha en el mundo es bestial y nosotros creemos que con agua oxigenada alcanza para cuidar y desinfectar la herida que esta gente deja. Yo en este sentido estoy como un poquito harto, ¿no? Dibujar a un antidemocrático como Milei como democrático. Basta. Porque no es solamente el desprecio a las instituciones en sí misma. Milei desprecia la democracia, como todo fascista autoritario. Pero bueno, ahí está. Nosotros nos cuidamos de decirle fascista autoritario para que no le caiga mal a una especie de intelectualidad mediática que analiza la realidad, pero este tipo te grita criminales en el Congreso de la Nación y es parte de las reglas democráticas. Qué sé yo. Demasiada hipocresía en estos tiempos, es lo que me parece. Nancy. Argentina Y la 10.